fiscal general de Colombia enciende nuevamente el debate sobre la fumigación aérea contra los cultivos ilícitos. Carta del fiscal general de Colombia al ministro de Justicia colombiano, septiembre 2 de 2016. Evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos, examinar la marcha de los acuerdos con las comunidades y considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea. La propuesta surge 16 meses después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendiera las aspersiones aéreas con glifosato. Las fumigaciones son paños de agua tibia por lo siguiente, porque nosotros llegábamos, fumigábamos o erradicábamos con nuestros soldados y policías y apenas nos íbamos, volvían a sembrar, inclusive con variedades más productivas. La eventual aplicación del glufosinato de amonio como posible reemplazo del glifosato aumenta la controversia. Pero no hay todavía ante el Consejo Nacional de Estupefacientes o ante ninguna instancia estatal una propuesta de un nuevo principio activo, una nueva sustancia. Definitivamente el Ministerio de Justicia no está de acuerdo con que se regrese a la fumigación aérea. Ya se llevó a cabo en años anteriores y no dio ningún resultado. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la polémica que desata en Colombia la propuesta del fiscal general Néstor Humberto Martínez de considerar la reanudación de la aspersión aérea. Daniel Rico, ex asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa, y Miguel Ceballos, ex viceministro de Justicia, analizan y responden junto al ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, si es conveniente o no reactivar la fumigación aérea como mecanismo de erradicación de cultivos ilícitos en territorio colombiano. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la polémica que desata en Colombia, la propuesta hecha por el fiscal general Néstor Humberto Martínez. El jefe del ente acusador, en carta enviada al ministro de Justicia, solicitó evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos y considerar la conveniencia de reanudar la aspersión aérea. La noticia, al tiempo que se conoce esta solicitud que será discutida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, otro debate toma fuerza. El glufosinato de amonio podría estar entre las posibles sustancias que reemplazarían al glifosato. Como se recordará, desde el año pasado, la fumigación aérea con glifosato está suspendida en Colombia en atención a una orden de la Corte Constitucional. El punto clave de esta noticia, el incremento de los cultivos de coca en territorio colombiano. Fue precisamente sobre este fenómeno que advirtió el fiscal general al proponer reactivar la aspersión aérea. Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre los años 2002 y 2015 los cultivos de coca se duplicaron. Pasaron de 48.000 hectáreas a 96.000 hectáreas. Este es el glifosato, un herbicida que por años fue el principal enemigo de los cultivos de coca en Colombia. Pero también es un químico cuya utilización ha sido tema polémico luego de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera que podría ser cancerígeno, por lo que el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió en mayo de 2015 suspender su aspersión aérea, que a su vez atendía un fallo de la Corte Constitucional. Ajustar la política de lucha contra las drogas de acuerdo con esta nueva realidad que implica la suspensión de la aspersión con el glifosato sobre cultivos ilícitos. Luego, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el gobierno de Juan Manuel Santos decidieron que los cultivos ilícitos fueran fumigados con este herbicida, pero solo de forma terrestre, una estrategia que inició un año después. Sin embargo, los resultados de la erradicación terrestre no satisfacieron a varios sectores, por lo que el glifosato una vez más vuelve a convertirse en tema de primer orden en las altas esferas de la política colombiana. Esta vez, quien volvió a poner el tema sobre la mesa fue el fiscal general de Colombia. A través de una misiva dirigida al ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez solicitó que se convoque a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes con el fin de que se evalúe la posibilidad de reanudar la aspersión aérea de los cultivos ilícitos.
Evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos, examinar la marcha de los acuerdos con las comunidades y considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea. Los argumentos que esgrime el jefe de la política criminal son parte de una realidad imposible de desconocer en Colombia. La erradicación manual es un verdadero fracaso. Lo que se está erradicando en Colombia es sustancialmente menor, no son más de 12.000 hectáreas y la información existente habla de más de 100.000 hectáreas en este momento en el país. El fiscal Martínez advierte que además de evidenciarse un incremento en los cultivos de hectáreas de coca, también se están presentando mayores niveles de eficiencia productiva en los carteles de droga. Así como críticas, su propuesta también tuvo apoyo de algunos sectores, como el Procurador General de Colombia, quien ha cuestionado en múltiples ocasiones la decisión de suspender la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato. Sabíamos nosotros que con la suspensión de las fumigaciones iríamos a nadar en coca como estamos nadando. Hoy pasamos de 40.000 a 170.000 hectáreas, con el impacto que eso tiene en la inseguridad ciudadana. Frente al debate que ya ocupa importante espacio en la agenda nacional, el presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con la agencia de noticias AFP, descartó que se puedan retomar las aspersiones aéreas de acuerdo a lo dictaminado por la Corte Constitucional en el año 2015. Las fumigaciones son paños de agua tibia por lo siguiente, porque nosotros llegábamos, fumigábamos o erradicábamos con nuestros soldados y policías y apenas nos íbamos, volvían a sembrar, inclusive con variedades más productivas. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre el tema de análisis de hoy en el programa La Noche. ¿Qué opinan ustedes de la propuesta que ha hecho el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, de reanudar la aspersión aérea ante el aumento de los cultivos ilícitos? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a dos de nuestros invitados en la primera parte de este programa. Estará con nosotros Daniel Rico, ex asesor de política antinarcóticos del Ministerio de Defensa e Investigación de la Fundación Ideas para la Paz. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Qué gusto estar acá. Un saludo para usted y para toda la audiencia en América Latina. El gusto es de nosotros. Y en Bogotá, Colombia, está Miguel Ceballos. Fue viceministro de Justicia de Colombia y actualmente es decano de la Escuela de Política de Relaciones Exteriores de la Universidad Sergio Arboleda. Señor Ceballos, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches para usted, Jefferson. Buenas noches para todos los colombianos y latinoamericanos que en este momento sintonizan su programa. Y un saludo muy especial a Daniel Rico, con quien tuve la oportunidad de trabajar algunos años cuando yo estaba en el ministerio. Así será, desde dos expertos en el tema vamos a estar analizando los alcances que tiene este anuncio, esta carta que ha enviado el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al ministro de Justicia, pero es un llamado de atención a la vez al gobierno que ha apoyado la Procuraduría General. Señor Daniel Rico, ¿es necesario o no el regreso de las fumigaciones o las aspersiones aéreas para enfrentar el aumento en los cultivos ilícitos en Colombia? Mire, la aspersión aérea históricamente no es una condición sine qua non. Es posible tener una estrategia antinarcóticos, es posible reducir los cultivos, es posible hacer muchas otras alternativas sin traer la aspersión aérea. Ahora, traer la aspersión aérea tampoco es el fin del mundo. Y lo que debemos realmente plantearnos es no solamente cómo esta acción, cómo esta herramienta que tiene el Estado está funcionando o no, sino esencialmente tenemos que preguntarnos es cuál es la estrategia antinarcóticos que le está apuntando el gobierno, cuál es la estrategia que nos va a permitir reducir los cultivos ilícitos, porque tenemos un gran problema. No podemos desconocer el incremento que se ha duplicado en 2 años el área cultivada con cultivos ilícitos, y eso es malas noticias para todo el mundo, malas noticias para Colombia, malas noticias para nuestros vecinos, malas noticias para nuestro sector empresarial que tiene que competir con una economía ilegal. Entonces sí tenemos que empezar a revisar la estrategia en su conjunto. El gobierno hizo unos anuncios hace un año, y lo que nos llama la carta del fiscal es a empezar a revisar cuáles han sido los logros de este año. Traer la aspersión aérea, insisto, no es la solución mágica a este proceso.
puede contribuir, puede ser útil, pero no podemos pensar que al traer la aspersión aérea solucionamos mágicamente el problema que tiene Colombia y que enfrenta nuestros territorios. Señor Daniel Rico, brevemente, ¿para usted cree que el gobierno erró al tomar esa decisión el año pasado, específicamente en mayo 15 del año 2015, al ver hoy ya más de un año después esta decisión, ¿usted cree que el gobierno se equivocó? Yo creo que el gobierno pudo haber hecho mejor las cosas. Yo creo que hubiéramos hecho un proceso gradual y tener primero el plan B que anunció el señor presidente de fortalecer la capacidad de luchar contra los eslabones superiores, de aumentar la capacidad para controlar los insumos y precursores químicos que se utilizan en el procesamiento de cocaína. Yo creo que se hubieran podido hacer muchas otras cosas y desarrollar otras capacidades que efectivamente pudieran llegar a sustituir la aspersión aérea. El problema es que se sacó la aspersión aérea sin tener una capacidad real de contener este fenómeno. Y en este momento estamos dando palos de ciego, buscando, como dice el fiscal, soluciones a este problema que yo creería que no es traer la aspersión aérea. Realmente esto es un problema mucho más profundo y ojalá fuera tan sencillo como traer unas avionetas. Independientemente del costo humano y todo eso, que es muy importante analizarlo, es que detrás de esto no podemos tener una estrategia de una única herramienta, porque esto no nos lleva a ningún sentido. Ya lo hemos hecho antes y los resultados no han sido satisfactorios. El viceministro de Justicia, ¿usted cómo interpreta esa carta que ha enviado el nuevo fiscal general? Llega a su cargo tomando el liderazgo, apropiándose de un tema que había estado en el tintero en el último año y tenía que ver con esa evaluación frente a la decisión que tomó el gobierno nacional de suspender las aspersiones aéreas utilizando el glifosato. ¿Qué lectura hace usted de ese pronunciamiento del fiscal? Bueno, lo primero es que hay un cambio de tono que es saludable, es oxigenante para el país. Llega el nuevo fiscal a llamar la atención del país sobre un hecho que era evidente, un hecho que se advirtió desde el año pasado con toda claridad, un hecho que nosotros hoy tristemente estamos comprobando como una consecuencia de una política, y en eso estoy de acuerdo con Daniel, que no tuvo en cuenta los efectos inmediatos que podía generar. Quiero resaltar algo que me parece importante. El fiscal general en su carta de hace unos pocos días no está planteando solamente la aspersión, creo que él está planteando algo mucho más. Él está planteando una política pública integral contra el narcotráfico y es que es parte de su deber. Debemos recordar que el fiscal general de la Nación, de acuerdo con la Constitución Política, entre sus funciones tiene la de colaborar con el presidente de la República en el diseño de la política criminal de Colombia. En ese sentido, creo que es un primer paso importante. Segundo, el fiscal general de la Nación hace parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, al cual le ha pedido al ministro de Justicia que sea convocado de manera urgente. ¿Por qué? Porque es que el fiscal también hace parte de ese Consejo Nacional de Estupefacientes que, entre otras funciones, tiene la de diseñar una política nacional contra el narcotráfico. Debemos recordar también que en la carta del señor fiscal menciona dos temas complementarios. Él no solo habla de aspersión, habla también de una política frente a las comunidades que están siendo afectadas directa o indirectamente precisamente por este mar de coca que yo me acuerdo de un programa que ustedes amablemente me invitaron hace un par de meses y yo decía mar de coca y fui criticado de alguna forma, pero es que hoy es más que evidente. Nosotros hoy necesitamos una política integral y creo que es un momento muy oportuno el que ha escogido el señor fiscal para plantear esto. Señor Ceballos, dentro de las negociaciones de paz o de ese modelo de paz que busca acordar el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, se tomaron decisiones como, por ejemplo, declarar o estipular que el narcotráfico es un delito conexo a la rebelión. También en ese mismo contexto, o en ese mismo momento, cuando se estaban llevando a cabo las negociaciones, se tomó la decisión de suspender el glifosato. ¿Hasta dónde cree usted que las negociaciones de La Habana implicaron o son una variable que hay que tener en cuenta al analizar en contexto o en perspectiva el aumento de los cultivos de coca? Bueno, la primera parte de su pregunta la respondo con toda claridad. Pienso que es un error considerar el narcotráfico como un delito conexo a los delitos políticos. ¿Por qué? Porque imagínense usted cómo le explico yo a mis hijos que en el futuro en Colombia la política puede ser financiada por el narcotráfico, porque en últimas eso es lo que implica la conexidad.
y es que se acepte que un delito como el narcotráfico termine siendo parte de las amnistías que se le pueden dar a los miembros o excombatientes de un grupo armado, en este caso las FARC, porque se considera que el narcotráfico en su momento fue utilizado por ellos para financiar su operación de rebelión. Creo que eso es muy poco... o más bien es muy difícil de sostener en la comunidad internacional por una razón, Jefferson, es que el delito del narcotráfico es un delito transnacional. Nosotros podemos darle un tratamiento de conexo al delito político en Colombia, pero va a ser un delito perseguido por cualquier país en el mundo. Y sobre la segunda parte de su pregunta, creo que hubo una coincidencia desafortunada, pero también hay que ser justos con los negociadores. Yo creo que en la negociación del acuerdo final que ya conocemos todos los colombianos o que estamos empezando a estudiar, hay una parte muy concreta y es que el gobierno nacional de ninguna manera renuncia a desarrollar estrategias como la aspersión. Yo creo que eso quedó muy claro en el acuerdo. Y hay también un punto claro de las FARC. Ellos dicen que no quieren la aspersión, pero en ese punto no hubo un acuerdo. Y creo que hay ahí una gran oportunidad, partiendo de este debate que plantea el señor fiscal, de discutir ese punto. Los colombianos estamos leyendo los acuerdos antes del plebiscito y creo que fue un acierto no comprometerse con estrategias que eviten la erradicación.